Hola, hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a calcular e interpretar la mediana. Recordemos que la mediana es aquel valor que se encuentra justamente en el centro de la distribución. Como estamos viendo acá, este valor se encuentra dividiendo a la distribución en dos partes iguales. Esta es la idea principal que debemos tener para poder interpretar correctamente la mediana. La mediana divide a la distribución en dos partes iguales. Pasemos entonces al cálculo de la mediana. Iniciamos con los datos no agrupados. Aquí tenemos una serie de precios y vamos a calcular la mediana. Como primer paso tenemos que ordenar de menor a mayor. Y acá tenemos entonces los datos ya ordenados. Luego nos dirigimos a la parte central de la distribución. Si solamente hubiese un dato en la parte central, ese dato sería la mediana. Pero ¿qué estamos viendo acá? Que no hay uno, sino dos valores en la parte central, el 2.5 y el 2.6. Por lo tanto, hacemos un promedio. 2.5 más 2.6 entre 2. Y el resultado es 2.55. Bien, entonces vamos a hacer la interpretación. Recordemos que la mediana divide a la distribución en dos partes iguales. 50%, 50%. Una mitad, otra mitad. Entonces, el 50% de los precios no supera los 2 soles con 50 céntimos. Claro, acá está. La primera mitad no supera, no es mayor. Esos datos no son mayores que 2.5 soles. Pero también podemos decir que el 50% de los precios es menor que 2.55. Claro, aquí está, ¿no? Todos los valores que están en la primera mitad son menores que 2.55. Decimos también que el 50% de los precios supera los 2 soles con 55 céntimos. Ya estamos hablando de la segunda mitad. Esa segunda mitad contiene valores que son mayores, ¿no? Mayores que 2.55. Usamos 50%, pero también podemos utilizar esta expresión, la mitad. La mitad de los precios son mayores que 2.55 soles. Esta segunda mitad contiene valores que son mayores que 2.55, que es la mediana. Bueno, son diferentes formas de interpretar. Algunas de ellas son simplemente complementarias, no requieren colocar cada una de ellas, simplemente elegir la que les parezca más adecuada de acuerdo a la redacción de sus interpretaciones en general. ¿Qué sucede cuando tenemos tablas estadísticas? Tenemos ahora frecuencias. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a agregar una columna con la frecuencia acumulada. Ya, una frecuencia acumulada. ¿Y qué más? Vamos a hallar también la frecuencia mediana. Esta frecuencia mediana me va a indicar dónde se encuentra la mediana. Esta frecuencia mediana tiene que ser mayor o igual que la mitad de los datos. Como tenemos 220 datos, la mitad de 220 es 110. Por lo tanto, la frecuencia mediana me indica eso. Vamos a buscar la frecuencia que sea mayor o igual a 110. Primero completamos la frecuencia acumulada. La primera frecuencia se copia igual. Recuerden que se copia esto de aquí. El 50 se copia. Luego al 50 le voy a sumar 80. 130. Al 130 le voy a sumar 30 y esto equivale a 160. Le voy a sumar 40. Tenemos 200 y finalmente más 20, 220. Listo. Busquemos ahora en esta columna de frecuencias acumuladas la primera frecuencia que sea mayor o igual que 110. 50 no es mayor o igual que 110. 130 sí es mayor o igual que 110. Por lo tanto, aquí está la frecuencia mediana. Pero no es la mediana, estamos hablando de la frecuencia mediana. Esto me indica dónde voy a ubicar la mediana. Debo dirigirme a la parte de las variables, aquí los valores de las variables. Siguiendo la flecha, aquí está la mediana. Entonces la mediana es 14. Recuerden que la frecuencia mediana me indica dónde ubicar la mediana. La mediana es 14. 14 años. Bien, pasemos a la interpretación entonces. Decimos,
el 50% de los jóvenes tiene como mínimo 14 años. Bueno, por lo tanto, ¿qué seguiría? El 50% de los jóvenes tiene como máximo 14 años. Claro, una parte o una primera mitad son valores menores o iguales a 14 y la otra mitad contiene valores mayores o iguales a 14 años de edad. Bien, como les decía, no requieren colocar cada uno de estos elementos, pueden colocar solamente una de las interpretaciones porque la otra es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede cuando tenemos ahora datos agrupados pero con intervalos? El procedimiento es parecido, el procedimiento es casi igual. Lo que hacemos es agregar una columna de la frecuencia acumulada y también debemos calcular la frecuencia mediana. Para eso extraemos la mitad del total de datos, que es 81. La mitad de 81 es 40.5. Por lo tanto, la frecuencia mediana tiene que ser mayor o igual que 40.5. Completemos la frecuencia acumulada. Copiamos el 10. Al 10 le sumamos 20. Tenemos 30. Le sumamos 38. Tendremos 68. Le sumamos el 13 y eso equivale a 81. Bien, busquemos la frecuencia que sea mayor o igual a 40.5 por primera vez en esta columna de frecuencias acumuladas. 10 no es mayor o igual que 40.5. 30 no es mayor o igual que 40.5. 68 sí es mayor o igual que 40.5. Por lo tanto, aquí tenemos la frecuencia mediana. Ahora lo que sigue es trabajar con una fórmula que es un poco compleja, pero no la voy a utilizar explícitamente, sino que voy a resaltar aquellos valores que voy a utilizar. ¿Qué valores utilizaré entonces? La mitad del total de datos, el límite inferior, la frecuencia anterior a la frecuencia mediana, la frecuencia absoluta mediana. Esos valores en ese orden que están apareciendo los voy a reemplazar de la siguiente manera. La mediana va a ser igual a 32. Recuerde 32, límite inferior, más 6. Este 6 proviene de observar los intervalos. El ancho de clase o la amplitud viene a ser la diferencia de los límites del intervalo. 26 menos 20, 6. 32 menos 26, 6. Y de esa manera simplemente debo restar los límites del intervalo y tengo ya este valor que es el ancho de clase o la amplitud. Lo demás ya está resaltado. 40.5 viene a ser la mitad del total de datos, aquí está. 30 la frecuencia anterior a la frecuencia mediana, 30. Y 38 viene a ser la frecuencia absoluta mediana. Hacemos el cálculo y tenemos 33.66. Estamos hablando de soles, ¿no? Gasto semanal en soles. Por lo tanto, podemos decir, por semana, la mitad de los estudiantes gasta como mínimo 33 soles con 66 céntimos en pasajes. Bien. Recuerden que existen programas estadísticos como el SPSS que les brinda ya todos los resultados directamente por medio de una tabla, que ya saben que se ubica en la parte de anexos. Entonces, ¿dónde ubicamos la mediana? Aquí está la mediana. Ven ustedes una serie de estadísticos, aparece la media, la mediana, la moda. En este caso nos importa solamente la mediana. Vamos a interpretar esta mediana. Estamos hablando de gasto mensual. Por lo tanto, decimos, según el anexo 3, el 50% de los encuestados tiene un gasto mensual mínimo de 12.5 soles. Y así de simple. Entonces no nos compliquemos. Hay programas estadísticos que nos dan directamente los valores de la media, la moda, la mediana. Lo que importa es entender bien a qué se refieren estos datos, ¿no? Y poder interpretarlos adecuadamente. Bien, gracias por su atención, sería todo. No se olviden de suscribirse, dar comentarios, darle un like también
Nos vemos la próxima. Trabajaremos con lo que es la moda. Hasta luego.